Estas son tres historias perturbadoras relacionadas con autobuses, disfrútalas. Si te pidiera que describieras un autobús escolar específico, ¿lo harías? Seguro que no. Me dirías que es grande y amarillo, como los estándar, o tal vez de la mitad de largo y blanco si fuera uno de los autobuses escolares especiales. Pero no ves los detalles. Simplemente lo registras como autobús y tu mente llena los espacios en blanco con lo que sabes que se supone que está allí. Tal vez me equivoque. Tal vez tú seas más capaz que yo de darte cuenta de este tipo de cosas. Por tu bien y el de tus hijos, espero que así sea. Acompaño a mi hijo a la escuela primaria todas las mañanas. Está a la vuelta de la esquina de nuestro vecindario. Para cuando lo acompaño a la parada del autobús, ya casi hemos recorrido el camino, así que seguimos caminando. Es un lindo comienzo de mi mañana. Me cuenta todo lo que espera hacer en la escuela ese día, y yo puedo caminar un minuto antes de sentarme en una silla de oficina durante 8 horas. Es bueno para los dos. Veo muchos autobuses en este paseo diario. Como dije antes, hay básicamente dos tipos, los grandes y amarillos que no han cambiado desde que mis abuelos eran niños, y los más nuevos, de tamaño mediano, que parecen más furgonetas de fiesta que decidieron crecer y conseguir trabajos serios. Hay muchos de ambos que pasan a toda velocidad junto a nosotros en nuestro pequeño paseo, y hasta hace poco habría dicho que les prestaba atención. Ahora, sin embargo, ha quedado claro que he estado viendo menos y asumiendo más de lo que pensaba. Justo antes de llegar a la escuela, tenemos que cruzar la calle. Hay un paso de peatones y todo eso, así que no es peligroso, pero obviamente, si un autobús te atropella, igualmente estarás muerto, sin importar lo bien que hayas estado legalmente. Cuando miramos en ambos sentidos antes de cruzar, siempre trato de hacer contacto visual con los conductores que se acercan, solo para asegurarme de que nos hayan visto antes de que salgamos a la calle. Fue entonces cuando me di cuenta por primera vez de que algo no iba bien. Un día, uno de esos autobuses blancos de 2 plazas se dirigía hacia nosotros con un logo de colores brillantes sobre el parabrisas que decía, Kindertime. No disminuía la velocidad tanto como me hubiera gustado y, cuando traté de mirar al conductor, me di cuenta de que no podía ver a través del parabrisas. Estaba tintado, casi como un espejo. Incluso cuando el autobús pasó junto a nosotros, no pude ver el interior. Las puertas y las ventanas también estaban en sombras. Debería haberse detenido. No, papá. Tenemos un paso de peatones, así que debería haberse detenido. Está bien, amigo. La ansiosa pregunta de mi hijo me devolvió al momento presente. Pero no lo hizo, ¿verdad? No, pasó directamente. Y por eso esperamos. Claro, esperamos porque no queremos que nos hagan daño en la calle. Si no hubiera sido por esa interacción momentánea, probablemente nunca hubiera mirado 2 veces ese autobús. Honestamente, no sé cuántas veces lo había visto antes de eso. Me parecía familiar. Había asumido que KinderCare era algún programa local de antes o después de la escuela y realmente no había pensado más en eso. Sin embargo, lo volví a ver durante nuestro paseo unos días después y me di cuenta una vez más de que no podía ver el interior. Me pareció extraño. Nunca había visto un autobús escolar con ventanas tintadas antes, y definitivamente no uno con parabrisas tintado. Ni siquiera parecía que eso pudiera ser legal. Me pregunté si tal vez era solo el resplandor del sol de la mañana. Seguramente la escuela no permitiría que los autobuses con modificaciones ilegales llevaran a los estudiantes. Cuando dejé a mi hijo en la puerta principal de la escuela, vi el autobús Kindertime parado en el circuito de autobuses. Sentí curiosidad, así que me acerqué para mirar más de cerca. El parabrisas estaba tintado, sin duda. No pude ver el interior ni siquiera cuando me acerqué. El motor estaba en marcha, pero la puerta estaba cerrada, así que toqué. Hola, disculpa, grité. No hubo respuesta. La puerta permaneció cerrada. Empujé ligeramente la puerta y luego retiré la mano con sorpresa. Estaba caliente al tacto, no como metal caliente, sino más bien como piel caliente. Las puertas se habían doblado ligeramente bajo mi mano, pero seguían firmemente cerradas. Golpeé otra vez. Sonó como metal bajo mis nudillos, pero aún sentía como carne contra la palma de mi mano. Hola, ¿hay alguien ahí? Intenté mirar por la puerta, pero incluso de cerca no pude ver nada, excepto mi propio rostro distorsionado que me miraba. Hola, señor, ¿qué está haciendo? La voz no provenía del autobús, sino de detrás de mí. Di un paso atrás con sentimiento de culpa, como si me hubieran pillado haciendo algo mal, una respuesta automática a la voz del profesor, incluso siendo adulta. Solo quería hacerle una pregunta al conductor del autobús.
¿está tu hijo en ese autobús? No, pero, ¿tu hijo viene aquí? Sí, está en tercer grado. La vi relajarse un poco y me di cuenta de que estaba preocupada por el hecho de que yo, un hombre adulto sin supervisión, estuviera tratando de subir a un autobús en una escuela primaria. Me apresuré a tranquilizarla. Acompaño a mi hijo a la escuela todos los días. Me pareció extraño que este autobús tuviera ventanas tintadas y quise preguntarle al conductor al respecto. Hice un gesto hacia el autobús, con la esperanza de que ella también pensara que las ventanas eran algo inusual, pero el conductor había aprovechado la distracción y se había alejado. Con el sol reflejándose en la ventana trasera, era difícil notar que había algo diferente en él. Sin embargo, algo más me llamó la atención. Había leído el logotipo como Kindertime, que es sin duda la impresión que me dio. Sin embargo, ahora que lo estaba mirando, esas no eran exactamente las letras. En realidad decía Kindertime como un logotipo en una representación de IA. ¿Viste? Comencé a preguntarle a la maestra, pero el autobús ya había pasado bastante más allá de donde ella podía ver razonablemente el logotipo, y estaba claro que solo estaba interesada en verme salir de la propiedad de la escuela. Obedecí y comencé mi caminata a casa, pero mi mente estaba firmemente en el extraño autobús. Cuando llegué a casa, busqué información sobre Kindertime y, aunque era una gran cadena de programas extraescolares, el más cercano estaba a más de 100 millas de mi casa. No había forma de que fueran a recoger o dejar a ningún niño en la escuela. Me pregunté si alguien había comprado uno de sus viejos autobuses, pero ¿cómo se explicaba entonces el logotipo con un error ortográfico tan extraño? A primera vista parecía el logotipo del sitio web de Kindertime, con la misma fuente de burbujas de colores primarios. Fue un buen intento, suponiendo que lo hubiera dibujado alguien que no entendía las letras y que solo seguía las formas. Pero, ¿cómo habría acabado en un autobús? Empecé a observar el autobús Kindertime todos los días. Lo veía casi todas las mañanas y cada vez notaba algo extraño en él. Su forma no era del todo correcta, donde los otros tenían ángulos pronunciados, este se curvaba con más fluidez. Era más pequeño y más ancho que los otros medios autobuses. El logotipo estaba mal escrito en cada lado, siempre cerca de ser correcto, pero nunca del todo. Todos los días venía a la escuela. Todos los días esperaba en la rotonda del autobús. Nunca lo vi dejar a ningún estudiante, pero de vez en cuando veía subir a alguien. Esa era la parte más extraña de todo. Un estudiante o, a veces, incluso un maestro caminaba solo y la puerta del autobús de Kindertime se abría de golpe. La persona miraba hacia arriba, dudaba y luego entraba al autobús. La puerta se cerraba detrás de ella. El autobús nunca se marchaba en ese momento. Siempre se quedaba allí parado al menos otros 10 minutos, a veces mucho más, hasta que finalmente se abría la salida de emergencia en la parte trasera y salía la persona que había subido. La salida de emergencia se cerraba y solo entonces el autobús se marchaba. Nunca lo vi llevar más de un pasajero a la vez. Nunca lo vi salir con ninguno. Pensé que estaba actuando con sutileza mientras observaba el autobús, que nadie me estaba observando. Lo pensé hasta la semana pasada. Estaba en mi lugar de observación habitual, fingiendo tomar un café y hablar con otros padres, cuando vi a mi hijo salir a la sala de espera cerca de la parada de autobuses. Miró a su alrededor, vio el autobús Kindertime y se dirigió hacia él. Grité, no, y corrí hacia el autobús, pero las puertas ya se estaban abriendo. Corrí a toda velocidad. Me di cuenta de que no llegaría a tiempo. Grité el nombre de mi hijo y él se dio vuelta para mirar, pero su pie ya estaba en el último escalón. Por encima del hombro de mi hijo, por fin vi el interior del autobús. Estaba oscuro y húmedo, lleno de vida y de materia orgánica. Parecía horriblemente una garganta. Había un conductor de autobús, o algo parecido. Estaba sentado en el fondo, pero su brazo todavía era lo suficientemente largo como para alcanzar a mi hijo y agarrarlo de la mano. Miré fijamente al conductor, o lo habría hecho si hubiera tenido algo parecido en su masa informe de cabeza. Sin embargo, pareció verme. Por un momento, sujetó a mi hijo mientras corría desesperadamente hacia él, demasiado lejos para detenerlo. Y luego, con un pequeño empujón, lo soltó. La puerta se estaba cerrando cuando tomé a mi hijo en brazos. Estaba llorando, lo que hizo que él también empezara a llorar. ¿Estás herido? ¿Estás bien? Estoy bien, papi, estoy bien. Finalmente me calmé lo suficiente como para dejarlo en el suelo. Lo observé detenidamente, pero no parecía que la cosa le hubiera hecho ningún daño. Fue entonces cuando vi la nota en su mano. Era una hoja de papel de cuaderno normal y corriente. La escritura era precisa,
aunque las letras no tenían mucho sentido. Si 4 Villan FPI o diagonal NTIH igual a bis podría leerlos si entrecerrara los ojos. Fue un intento bastante bueno de expresarme en inglés y el contexto ayudó a llenar los espacios vacíos. Mantente alejado del autobús, debería denunciarlo. Debería avisarle a alguien. Pero he visto a demasiados profesores cometer ese terrible error. He visto demasiadas cosas que se parecen a ellos y que luego han sido devueltas. Alguien de la oficina envió a mi hijo al autobús ese día. Me vieron, me conocieron. Recibí la única advertencia que iba a recibir. Los demás pueden cuidar de sus propios intereses. Yo me mantendré alejado del autobús. Mi coche quedó totalmente destrozado. No hubo forma de salvarlo. Quedó hecho trizas. Mi hermana lo había tomado prestado y había engañado a la muerte ese día. Incluso después de ver el montón de chatarra que era mi coche, no tenía idea de cómo había salido con solo unos pocos huesos rotos. Está bien, debería haber muerto. Pero así era mi hermana. Ella tiene la mejor suerte. Se casó con un buen tipo con una cantidad decente de dinero para que vivieran cómodamente. El día del accidente, habían llevado su coche al taller para cambiar los neumáticos de nieve por unos para todas las estaciones. Su trabajo quería que viniera a trabajar un turno extra. Casi se negó, pero le presté mi coche para ese día. Estaba tan agradecida por tener a mi hermana que ni siquiera pensé que ahora tenía que tomar el autobús para ir al trabajo. Afortunadamente, mi jefe me dejó el fin de semana libre después de ver las fotos del accidente. Tampoco tenía idea de cómo vivía mi hermana. Me ocupé de las cosas mientras ella estaba en el hospital y pronto descubrí que el transporte público de la ciudad no es confiable. Llega tarde, o demasiado temprano, o no llega. A veces está tan lleno que tienes que estar de pie durante todo el viaje, y tarda una eternidad. Un autobús urbano podía tardar más de 1 hora en llegar a un lugar que estaba a solo 10 minutos en auto. A veces podía caminar más rápido que el autobús, pero no podía permitirme tomar un taxi para ir y volver del trabajo. Pensé en pedir prestada una bicicleta, pero aún hacía frío. Durante el día estaba bien, pero trabajé hasta tarde en la noche. Incluso esperar el último autobús casi me congela hasta la muerte. Claro, ya no iba a nevar, pero soy muy sensible al frío. Simplemente nunca me adapté al clima después de mudarnos más al norte, así que no volví en bicicleta a casa. Aparte de todo eso, el autobús no era tan malo. Pude leer un poco, pero no pude leer mientras conducía, y la mayoría de los libros que me gustaban no tenían audiolibros. Así fue como me encontré en el último autobús a casa después de una semana de perder mi coche. Mi hermana estaba bien y finalmente pude relajarme un poco después de una semana estresante de llegar tarde al trabajo debido a mi nuevo medio de transporte y perder 1 hora de sueño cada noche en el viaje a casa. Como era tan tarde, estábamos solo yo y el conductor durante la mayor parte del viaje. Todavía me faltaba la mitad del viaje cuando el autobús se detuvo para recoger a alguien. Con la nariz enterrada en mi último romance de mala calidad, ni siquiera levanté la vista para ver quién era. Incluso con el autobús vacío, se sentaron frente a mí. Era extraño, pero no me quejaba. Eché un vistazo rápido y noté que eran bajitos, y tenían el pelo blanco de colorado. Miré mi reloj y gemí por lo cerca que estaba de medianoche. Vivía cerca de la estación de autobuses, así que tuve suerte. No todas las rutas tenían un autobús que funcionara tan tarde. Me bajé en la penúltima parada. El autobús normalmente apagaba la luz una vez que me bajaba, así que sabía que estaba fuera de servicio cuando estaba a una distancia caminable de casa. La semana pasada nunca había visto a nadie llegar tan tarde. Me encogí de hombros y volví a mi libro. Luego subió otra persona, lo cual fue extraño. No pensé que nos habíamos detenido realmente. Solo nos detuvimos en un semáforo en rojo. Pero había visto conductores de autobús amables que recogían a la gente si tocaban en la puerta principal si el autobús se había detenido en algún lugar. Esta vez miré hacia arriba, pero la persona que recibió el recibimiento era tan alta que cruzó el autobús rápidamente. Estaba vestida de negro y me había adelantado antes de que pudiera verla bien. Comencé a girar la cabeza para echar un vistazo discreto, pero una voz frente a mí me hizo detenerme. No lo mires. La voz era suave y parecía la de un niño. Me quedé mirando a la persona que tenía delante en lugar de a la que acababa de pasar por detrás. ¿Eso? Pregunté lentamente. ¿Puedo sentarme a tu lado? Fue una petición extraña, pero si estaba hablando con un niño, no veía por qué no. Sin esperar una respuesta, el niño pequeño que estaba frente a mí se levantó de su asiento y caminó para sentarse a mi lado. Supuse que era un niño, pero es difícil estar seguro de los niños.
Llevaba ropa de género neutro, solo un gran suéter gris, jeans y me sorprendió ver que no tenía zapatos. ¿Por qué había salido tan tarde? ¿Dónde estaban sus padres? ¿Por qué no tenía sus zapatos? Había dejado de pensar en la otra persona del autobús mientras miraba al niño. Finalmente levantó la cabeza para mirarme y debajo de su largo cabello blanco ondulado, unos ojos rosados me miraban fijamente. Nunca había visto a alguien que fuera albino antes. Aparte de algunas fotos, me desanimó por un segundo, pero me concentré en las preguntas más importantes. ¿Qué haces afuera tan tarde? ¿Tienes un guardián al que pueda llamar? ¿Estás herida? ¿Y dónde están tus zapatos? Cada pregunta lo hacía parecer un poco más molesto. Tenía una mirada muy neutral, pero entrecerró los ojos lo suficiente como para que me detuviera y lo dejara responder. En los últimos 6 meses, 10 personas han desaparecido de esta ruta de autobús. 4 de ellos eran conductores de autobús. ¿Está usted al tanto de esto? Hablaba tan bajo que era difícil escucharlo, pero capté la idea. De alguna manera, había escuchado las historias. Había escuchado a gente en mi trabajo hablar sobre algunos conductores de autobús desaparecidos en el último autobús de la noche. He estado tan ocupado en el trabajo que nunca me detuve a charlar. Escuché que había un mensaje circulando sobre las reglas para sobrevivir al último autobús, pero, una vez más, nunca me importó lo suficiente como para buscarlo. No eres demasiado joven para andar buscando historias de miedo. Esto es para un vídeo. Deberías estar en la cama. Dejé escapar un suspiro y guardé el libro en mi bolso. Estaba buscando mi teléfono celular para ver cómo denunciar la desaparición de un niño cuando él se encorvó en su asiento. Está bien. Si no me crees, mira la figura que está sentada detrás de nosotros en la parte trasera del autobús. Al fin y al cabo, es tu vida. Sonaba como si estuviera haciendo pucheros y, curiosamente, un poco demasiado maduro para su rostro. Lo miré confundida. ¿Qué demonios tenía que ver el otro pasajero del autobús con esta extraña conversación? El autobús se detuvo de nuevo en un semáforo en rojo. El conductor se miró en un espejo montado en la parte delantera para poder ver la mayor parte del autobús. Como estábamos en una calle vacía, se sintió lo suficientemente seguro como para apartar la vista de la carretera y mirar hacia atrás. Hola señorita, ¿quién es tu amigo? ¿Y cuándo empezó? No lo recuerdo para nada. El conductor me respondió con una expresión de genuina confusión por la presencia del niño. Eso me hizo mirar al conductor y al niño varias veces. Todavía estaba de mal humor. Le di un golpecito muy leve en el brazo para asegurarme de que realmente estaba allí y que no estábamos teniendo una alucinación. No sé quién es. Subió hace unas paradas, unos minutos antes de la medianoche. El conductor parecía aún más confundido. La luz se había puesto verde, así que puso en marcha el autobús para apartarse a un lado de la calle y no estorbar en caso de que pasaran coches. Después se levantó del asiento y empezó a caminar hacia nosotros. Quiero decir, sinceramente parecía que no recordaba haber dejado subir al chico albino, y era un niño que había salido en mitad de la noche. Fue una buena idea parar y tratar de averiguar a dónde iba y por qué estaba solo. Oye campeón, ¿cómo te llamas? El hombre preguntó cuando estaba a 1 o 2 pasos de nosotros. El chico no lo miró, solo miró hacia mí. Podéis gritar todo lo que queráis, pero no miréis detrás de nosotros. La declaración del muchacho fue tan extraña que nadie le respondió. El conductor levantó la cabeza y finalmente pareció mirar alrededor del resto del autobús. Fuera de mi vista, vio al otro pasajero, la figura alta vestida de negro a la que no le había prestado atención. Cuando te subiste, tú. Las palabras del conductor se interrumpieron. En un abrir y cerrar de ojos, unos brazos largos y negros lo agarraron y lo tiraron hacia la parte trasera del autobús tan rápido que mi cerebro ni siquiera se dio cuenta de lo que había sucedido. Lo que vi era imposible. Los brazos eran demasiado largos, tubos largos y negros con grandes manos con garras unidas. Por reflejo, casi miré hacia atrás. Entonces recordé cómo el niño me había advertido que no mirara. Obligué a mi cabeza a avanzar cuando lo escuché. El amable conductor del autobús que acababa de estar preocupado por un niño pequeño estaba gritando y rogando por su vida. Gritos que se detuvieron de repente con un crujido húmedo que ojalá nunca hubiera escuchado. En cuanto sentí un olor metálico, estaba segura de que era sangre y comencé a gritar. Me agarré el costado de la cabeza y me encorvé en el asiento con la esperanza de que eso me mantuviera a salvo de esas manos. Grité y tuve que obligarme a dejar de temer que hicieran que lo que acababa de pasarle al conductor me pasara a mí. Puedes seguir gritando. Una vez que lo hayas sacado de tu sistema, te puedo decir cómo permanecer con vida. La voz del niño había cambiado. Yo sabía que era suya,
pero sonaba mucho más segura y más como la de un adulto, muy diferente a la de hace unos momentos. Parpadeé para contener las lágrimas y lo miré. Mi cuerpo temblaba, pero tenía que confiar en él. ¿Qué está pasando?, supliqué mientras rezaba para obtener una respuesta. Si el último autobús se detiene en un cruce de caminos a medianoche, una figura oscura puede entrar en el autobús y sentarse en la parte trasera. Hasta que se siente, puedes mirarla, pero una vez que se siente, no la mires. No gires la cabeza, no importa lo que oigas, no importa cualquier otra cosa que experimentes. En el momento en que mires, te convertirás en su objetivo. La figura no se irá hasta que el autobús termine el recorrido y esté dentro de la estación. Todo mi cuerpo me gritaba que saliera corriendo. Incluso después de que el chico me explicara la situación, no podía creerlo. Quería irme, pero todavía podía oler la sangre en la parte trasera del autobús. Todavía encorvado, traté de pensar en una salida diferente. ¿De qué estás hablando y quién eres? Finalmente hice esa pregunta. Todavía no le había preguntado su nombre. Por extraño que parezca, debería haber sido una de mis primeras preguntas. Más vale tarde que nunca. Puedes llamarme Eli. Estoy aquí para averiguar cuál de estas personas fue la razón de las desapariciones. No estoy aquí para salvarte. Solo puedo darte información. Debes actuar y regresar a salvo a casa. ¿Y ahora cómo voy a hacer eso? Esa cosa mató al conductor. Siseé y las lágrimas comenzaron a volver a brotar. Me obligué a contenerlas. No quería parecer débil frente al chico. Yo era la adulta y él era el tranquilo. Pero después de lo que acababa de ver, no podía culparme por perder la calma durante unos segundos. Sé conducir un autobús, pero tienes que ser tú quien lo haga. Soy demasiado bajo para alcanzar los pedales. Bajo su pelo blanco vi un destello rojo en sus mejillas. Se desvaneció cuando se enderezó y se puso de pie. Sin ningún miedo, caminó hacia la parte delantera del autobús sin mirarme. Se quedó de pie junto al asiento del conductor y esperó a que me uniera a él. Tuve que hacer un gran esfuerzo para ponerme de pie finalmente. Caminé con piernas temblorosas, agarrando mi bolso. A cada paso estaba segura de que esas manos oscuras me agarrarían y me destrozarían. Sin embargo, de alguna manera, logré llegar al frente. Cerré los ojos para no mirarme en ninguno de los espejos y tropecé ciegamente hasta que encontré el camino hacia el asiento del conductor. No sé si podré hacer esto. Esos espejos, podría mirarlos sin querer. Después de hablar, oí un sonido que solo podía describirse como el de esos espejos inquietantes que se estaban desprendiendo y arrojando a un lado. Abrí los ojos lo suficiente para confirmar que, en efecto, los espejos habían sido arrancados y habían desaparecido de la vista. No los quité para salvarte. También me molestaron, ¿entiendes? De repente, Eli se puso muy serio. Me arriesgué a mirarlo de reojo, estupefacto. Ni siquiera podía alcanzar los espejos. ¿Cómo demonios los había arrancado? No tenía intención de explicármelo. ¿No puedo irme ya?, pregunté temblando mientras miraba hacia el camino vacío y oscuro. No podrás abrir las puertas ni las ventanas. Hasta que este autobús no termine su recorrido no podrá salir. Aquello no era una buena noticia. No me quedó más remedio que aprender a conducir un autobús. Después de un curso intensivo sobre cómo poner en marcha el autobús y cómo conducirlo, partimos. Muy lentamente. No había coches alrededor, así que deberíamos ir bien a paso de tortuga hasta que me acostumbrara a ese enorme aparato. Eli cumplió su palabra de saber conducir un autobús urbano. Con él a mi lado, pensé que iba a salir con vida. Solo por unos minutos. Pronto empezó a hacer frío. Eli no parecía darse cuenta. Con su cara de piedra era difícil saber si algo de lo que estaba sucediendo le molestaba en lo más mínimo. En unos segundos la temperatura bajó tanto que podía ver bocanadas de mi aliento. Con un brazo saqué mi ropa de trabajo de mi bolso y la puse sobre mi regazo tratando de usarla como una manta improvisada. Seguimos lentamente la ruta de regreso a la estación de autobuses. Había tomado esta ruta lo suficiente durante la semana como para conocer el camino. Quería conducir más rápido, pero aún no tenía la suficiente confianza. Mis manos agarraban el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Temblaba de miedo y de frío. Casi no podía soportar el frío. Quería rendirme incluso antes de que llegaran los susurros. Susurros horribles que flotaban a mi alrededor acusándome de estar celosa de mi hermana, de desear que hubiera muerto. Susurros que me decían que simplemente mirara hacia atrás, diciendo que todo sería más fácil si lo hiciera. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro. Si no hubiera ido tan lento y constante, podría habernos puesto en riesgo de servir y chocar. Me sacudí un poco,
pero lo corregí antes de golpear la acera. Estaba tan contenta de que la calle estuviera vacía, pero después de unos minutos no pude soportarlo y casi me detuve cuando la voz de Eli vino a mi lado. ¿Qué están diciendo? Su voz seguía siendo tan neutral como siempre. En lugar de sonar como si estuviera preguntando por los susurros fantasmales que me atormentaban, sonaba como si estuviera preguntando por el informe meteorológico. Dicen que tengo celos de mi hermana. Mis dientes castañeteaban por el frío y no podía decir mucho más. ¿Y entonces? Puedes estar celoso de ella y aún así amarla, ¿no? Repite a las voces que puedes tener ambas emociones, que eres solo un ser humano, débil y, sin embargo, muy fuerte. Sus palabras tenían algo de verdad. Volví a sentirme cálida. Todavía hacía frío, pero podía soportarlo. De repente, descubrí que podía hacerme a un lado entre las voces que me rodeaban. Podía concentrarme en la carretera y seguir la ruta. Estábamos muy cerca de la estación. Si tan solo aguantaba unos minutos más, estaría bien. Podría irme a casa. Repetí esas palabras en mi cabeza. Estaría bien. Podría irme a casa. Estaría bien. Todavía amaba a mi hermana. Estaría bien. Aunque iba más rápido, esos últimos minutos se me hicieron eternos. Pero finalmente llegamos a la estación de servicio. Entré en pánico durante unos segundos, pero Eli me dijo a dónde ir. Curiosamente, todo estaba abierto. La gran puerta del garaje de los autobuses estaba abierta y oscura. No había nadie alrededor. Me pregunté si Eli tenía algo que ver con esto. Era tan evidente que no era humano en ese momento. Niño o no, tenía que tener algo que ver con el hecho de que nadie estuviera listo para recibir el último autobús que llegaba tarde. En el momento en que aparqué y apagué el autobús, sentí un gran alivio. Estaba lista para partir. Más que lista. No te muevas todavía. Déjame mirar primero. Estaba un poco molesto con Eli, pero tenía razón. Había dicho que la figura oscura se iría después de que el autobús llegara a la estación, pero es mejor no correr riesgos. Lo miré de reojo cuando giró la cabeza para mirar hacia atrás. Me miró y no pude leer la expresión de su rostro. Estaba a punto de mirarme para darme el visto bueno, pero esas largas garras oscuras salieron disparadas. Con horror absoluto, vi cómo las garras le desgarraban la camisa y el estómago con tanta fuerza que estrellaron su pequeño cuerpo contra el cobrador de peaje con tanta fuerza que el metal se dobló. Eli tenía una mirada confusa. No gritó ni chilló de dolor. Extendí la mano para agarrarlo, pero fui demasiado lento. Lo sacaron a rastras en cuanto lo vi y lo llevaron a la parte trasera del autobús. Y yo no iba a aceptar nada de eso. Había visto una foto que el conductor había colgado de su familia. Este hombre tenía gente esperándolo y esa criatura se lo llevó. Y ahora rompió las reglas y se llevó a Eli. En mi rabia, todo mi miedo desapareció y cerré los ojos y me tambaleé fuera del asiento del conductor. Busqué a tientas y encontré uno de los espejos que habían sido arrancados. Lo agarré por el poste que había estado atado al autobús. Me sorprendió su peso, pero aún así lo levanté del suelo y me dirigí a la parte trasera del autobús con los ojos todavía cerrados. Choqué con muchos asientos y tropecé con los 2 escalones que llevan a la parte superior del autobús. Honestamente, no tenía idea de qué iba a hacer con un espejo roto. El conductor había muerto segundos después de que lo agarraran. Había perdido tanto tiempo y temía que Eli ya se hubiera ido. Si ese fuera el caso, golpearía a la figura oscura con el espejo pesado que recogí. Era una idea tonta, pero estaba tan enojado que no estaba pensando con claridad. Déjalo en paz, pedazo de... Estaba gritando pero me detuve cuando oí una voz tranquila. ¿Qué estás haciendo? Era la voz de Eli, pero yo todavía no me atrevía a abrir los ojos. Podría ser un truco. Dudé si debería empezar a golpearla, pero mi valiente ataque se detuvo antes de que siquiera comenzara cuando me arrebataron el espejo de la mano. Ya puedes abrir los ojos. Está bien. No debería haberme fiado de él, pero tenía que ver si Eli estaba bien. Lentamente, abrí los ojos lo suficiente para ver al chico sentado en el asiento trasero con una gabardina negra vacía a su lado. Su suéter estaba roto, pero no vi sangre, ni de él, ni siquiera de la sangre del conductor que había olido antes. ¡Qué demonios! Le grité, bastante enfadada y confundida. Cuando algo se movió y revoloteó debajo de la gabardina, retrocedí. No puedo entrar en demasiados detalles. ¿Conoces esas reglas que te dije antes? La figura las rompió. No solo se llevó a los conductores de autobús, lo que hizo que fuera imposible darles una oportunidad a los pasajeros, sino que trató de matarme después de que nos detuviéramos. Supongo que te habría matado a ti si no lo hubiera degradado primero. Necesito mucha información.
¿Qué es esa cosa y a qué te refieres con degradar? ¿Eres su jefe? En realidad no mereces ninguna información. Deberías irte, pero, te contaré algo. No soy su jefe, soy su rey. Reprimí una risita. Eli continuó. Esta figura es un tipo de criatura que debe cumplir ciertas reglas para capturar humanos. Cuantos más humanos captura, más fuerte se vuelve. Cuanto más fuerte es, las reglas por las que se rige cambian. Si finalmente se vuelve lo suficientemente fuerte, la regla final es que solo un humano lo mire, pero ninguno llega a ese rango. Hacen trampa tratando de volverse más fuertes más rápido. Mi trabajo es encontrar a estos alborotadores y derribarlos unos cuantos rangos. Supongo que tiene sentido. Así que supongo que tengo suerte de que hayas venido a salvarme. No te salvé, te di información. Tú conducías el autobús. No miraste hacia atrás. Si hubieras mirado antes de que yo lo hiciera, te habrían matado. Seguiste las reglas a las que está sujeta esta criatura. Eli me estaba mirando fijamente, pero me di cuenta de que estaba tratando de hacerse el duro frente a la criatura que se escondía debajo de la gabardina. Él fue quien se ofreció a mirar primero, pero estaba tratando de actuar como si yo fuera la que había tomado la decisión. No sabía cuál era el problema, y si me ayudaba, pero estaba tan decidido que decidí dejarlo pasar. Escuché un ruido detrás de mí antes de poder responderle y miré hacia un lado para ver que la puerta trasera del autobús se había abierto. Cuando miré hacia atrás, solo Eli estaba sentada, pero la gabardina negra había desaparecido. Deberías irte a casa ahora y olvidarte de todo esto. Eli se levantó y comenzó a bajar del autobús y yo lo seguí. La estación de autobuses estaba a poca distancia a pie de mi casa. Podía volver a casa fácilmente, pero sería imposible olvidar lo que había sucedido. Un hombre murió, vi algo sobrenatural, y, en cierto modo, me alejé del autobús durante unas cuantas cuadras. No me van a arrestar por nada, ¿verdad? No, todo irá bien. Vete a casa. Eli estaba a punto de alejarse de mí, pero no podía soltarlo todavía. Tenía una chaqueta ligera de repuesto en mi bolso junto con mi ropa de trabajo. Lo detuve y le puse la chaqueta sobre los hombros. Hace frío afuera y se te rompió el suéter. No deberías ser tan amable conmigo. Te usé como cebo. Aunque así fuera, lo perdoné. Gracias a él viví otra noche más. No importaba cuánto quisiera negarlo. Se sintió muy avergonzado después de que le di un gran abrazo. Lo toleró, pero pronto estaba tratando de escapar de mis brazos. No vuelvas a hablarme nunca más. Con ese rápido despido, lo observé mientras corría por la calle y se alejaba de mí. Pensé que era un buen chico, pero tuve que estar de acuerdo. No quería volver a verlo nunca más. No volví a coger el autobús. Gasté una cantidad absurda de dinero en viajes en taxi hasta que conseguí un coche nuevo para ir al trabajo. Para contextualizar, soy un hombre de mediana edad que vive en las afueras de Parbold, un pequeño pueblo inglés. Mi casa es la única que da a una carretera rural larga y sinuosa, pero tiene una parada de autobús. Desde la ventana de mi dormitorio, puedo verla al otro lado de la carretera. Es bastante práctico, la verdad. Nunca pierdo el autobús de la mañana para ir al trabajo y me sé el horario de memoria. Por eso me quedé perplejo cuando vi por primera vez el autobús de las 3:17 a.m. del sábado 14 de octubre. En realidad, me despertó. Tengo el sueño ligero. Me senté en la cama, me di la vuelta, me apoyé sobre las rodillas y abrí con cuidado las cortinas. La vieja feroule de mi calle iluminaba un autobús de un piso, siniestro, totalmente gris y sin marca. No había iluminación interior. No podía ver al conductor ni a los pasajeros. Ahora bien, esto era obviamente extraño. Los autobuses no aparecen a esa hora de la mañana. No en este país. Al menos, no en ninguna ciudad o pueblo que conozco. Aún así, supuse, como cualquier persona, que los tiempos estaban cambiando. Me pareció una buena idea. Un autobús para quienes habían perdido el último tren a casa después de una noche de fiesta, tal vez. Eso todavía no tenía mucho sentido porque muy poca gente utiliza mi parada de autobús. Hay que caminar 10 minutos desde aquí a cualquier parte. Revisé el horario. Nada. Había un autobús a las 23:07 horas del viernes por la noche y no debería haber habido otro hasta las 6:05 horas del sábado por la mañana. Observé cómo el vehículo se alejaba y pensé que tal vez no se trataba de un autobús público, sino de un autocar de alquiler. Me pareció una explicación razonable. Lo saqué de mi cabeza y volví a dormir. Sin embargo, volvió a la mañana siguiente y siguió haciéndolo durante semanas. Volví a comprobar el horario.
Todavía no se mencionaba el autobús de las 3:17 am. Llamé al ayuntamiento y me aseguraron que no era un autobús público. Dijeron que podía ponerme en contacto con las autoridades locales para denunciar cualquier actividad sospechosa. Así que llamé a la policía. No les importó. Me pasaron a un departamento civil con un nombre olvidable, y ese departamento me pasó a otro departamento. A nadie le preocupó. Me quedó claro que cada persona con la que me puse en contacto solo quería que me cansara de todo el asunto y dejara de molestarlos. Dejé de buscar ayuda, pero no renuncié a mi búsqueda de una respuesta. Empecé a tomar notas. El autobús siempre llegaba exactamente a las 3:17 am. Se demoraba aproximadamente 30 segundos. Nadie subía ni bajaba del vehículo. Tomé una foto y la publiqué en varios foros. Nadie pudo identificar el origen del autobús gris sin rostro, pero un comentario sí se destacó. Recuerdo que un usuario me dijo que debería vender mi casa y mudarme. Dijo que el autobús estaba allí para mí. Lo más importante, dijo que no debería, bajo ninguna circunstancia, subirme a él. Parecía un consejo bastante obvio. No tenía pensado subirme a un autobús sospechoso y no registrado en las horas oscuras de la mañana. Pero todo cambió el 20 de noviembre. El autobús llegó a tiempo, a las 3:17 am. Me arrodillé en mi cama y miré a través de la cortina cuando doblaba la esquina. Algo era diferente. No podía precisar qué. Una vez que el vehículo se detuvo por completo, lo escuché. Alguien en el autobús estaba gritando. Me quedé paralizada. No sabía qué hacer. Se hizo el silencio, pero sabía que no lo había imaginado. Sabía que había oído ese grito. Observé el autobús y esperé. Pasaron 30 segundos. Pasó mucho tiempo. Cuando finalmente aparté la vista de la carretera para comprobar mi teléfono, eran las 3:29 am. El autobús no se había movido. El mundo exterior seguía extrañamente silencioso. Volví a la realidad y empecé a marcar el 999. La llamada seguía fallando y entonces vi que no tenía señal. Ninguna. Normalmente tenía señal en casa. Estaba muy nerviosa, así que me levanté para encender la luz de mi dormitorio. Nada. Moví el interruptor de un lado a otro. No había electricidad. La historia era la misma en toda la casa. Estaba a punto de dirigirme a la caja de fusibles, pero miré por la ventana de mi sala de estar y vi un mundo ennegrecido. La feroule estaba muerta. Tenía que ser un corte de energía. Fue entonces cuando finalmente comprendí, por primera vez en mis 10 años de vida solitaria, que estaba realmente aislada. No tenía vecinos, ni amigos, ni familia. Estaba completamente sola. Me di cuenta de la gravedad de la situación. Tendría que salir de casa. Mi instinto de supervivencia me decía que me quedara dentro, pero no podía ignorar el grito incorpóreo que había resonado durante la noche. Sabía que provenía del autobús. Sabía que no podría vivir conmigo mismo si lo ignoraba. Armado con un abrigo de invierno y una linterna de cuerda, me aventuré valientemente en la noche, cerrando la puerta con llave. Caminé con cautela por el camino de entrada y me detuve en la puerta para iluminar el otro lado de la calle con la linterna. Reveló el autobús gris, parado y aparentemente abandonado. No había señales de vida. Todo estaba tan tranquilo que me juré a mí mismo que podía escuchar los latidos de mi corazón en los tímpanos. Abrí la puerta que crujía y comencé a cruzar la calle, intentando en vano estabilizar mis rodillas temblorosas. La linterna se tambaleaba en mi mano izquierda, así que me agarré la muñeca con la mano derecha. Alumbré las ventanas del vehículo estacionado. Definitivamente no había conductor, pero era un autobús elevado, así que no podía ver si había pasajeros. Caminé por la parte delantera del vehículo, reuniendo el coraje para entrar. Cuando llegué al otro lado del autobús, me quedé quieto. Traté de controlar mi respiración. Miré las puertas durante lo que me pareció una eternidad, y luego sentí que todo mi cuerpo se tensaba. Las puertas se abrieron. La luz de mi linterna aún no revelaba quién era el conductor. No podía ver ni oír a nadie. Pensé, por un instante, en aquel desconocido de internet que me había dicho que no subiera al autobús, pero no podía quitarme el grito de la cabeza. Mi instinto me decía que alguien estaba en peligro. Subí al autobús y empecé a subir las escaleras. Las puertas se cerraron. Sostuve la linterna delante de mí, como si fuera un arma, y subí poco a poco el siguiente tramo de escaleras hasta la plataforma elevada de pasajeros. Pasé varios segundos en cada paso, saboreando lo que sentí que podrían ser mis últimos momentos en la tierra. Luego, iluminé el área de pasajeros que tenía frente a mí. Casi esperaba no ver nada. No, había alguien en el autobús. La joven estaba sentada en el asiento del medio de la última fila.
Tenía la cabeza entre las palmas de las manos. Estaba llorando. No podía verle la cara. ¿Estás bien?, pregunté tímidamente. No hay respuesta. Entonces comencé a caminar hacia adelante. No sabía si había alguien más a bordo, pero no podía dejarla. Una vez que estuve a solo unos metros de ella, me arrodillé en el pasillo. ¿Estás bien?, pregunté por segunda vez. El llanto de la niña cesó de repente, pero no levantó la cabeza de sus manos. No deberías haber subido al autobús, respondió ella. Mi linterna se apagó. Hice girar furiosamente la palanca lateral, pero no volvió a encenderse. La chica y yo nos habíamos sumido en la oscuridad. Entonces oí que las puertas del autobús se abrían. Giré lentamente la cabeza para mirar hacia la parte delantera del autobús. Podía oír el sonido de una respiración gutural, seguida de pasos resonantes. La tenue luz de la luna se filtraba a través de la ventana delantera, pero era suficiente para mostrar una figura enorme al otro extremo del pasillo. Un espectro negro con miembros desgarbados avanzaba hacia nosotros. Estaba encorvado hacia adelante y sus brazos alargados se arrastraban por la parte superior de los asientos. Era demasiado alto y demasiado ancho para caber en el pasillo. Me giré para mirar a la chica. Había levantado la cabeza de entre sus manos. Apenas podía verla, apenas podía oírla. Esta es la última parada, susurró. Tenía muchas esperanzas de que no subieras. Quería más tiempo. Antes de que pudiera comprender lo que estaba sucediendo, sentí que una extremidad helada se enroscaba alrededor de mi tobillo. Tiró y caí. Mi nariz chocó con el suelo del pasillo y escuché que algo se rompía. Pensé que eso era todo. Pensé que ese era el final. Pero miré hacia arriba y vi a la criatura demoníaca enrollar su otra extremidad alrededor del cuello de la niña. La levantó de su asiento. Gritó mientras la elevaban hacia la figura indistinguible en el pasillo. No pude ver bien lo que sucedió en la oscuridad, pero nunca olvidaré el sonido que hizo su cuerpo cuando fue consumido por la entidad negra. Sonaba como hojas crujiendo bajo botas de montaña. En ese momento, casi había perdido por completo el sentido de la realidad, pero aún quedaba algún vestigio de instinto de supervivencia en mi mente fracturada. Me giré boca arriba y miré mi tobillo. En realidad, no podía ver lo que estaba haciendo en la oscuridad. Solo sabía que tenía que actuar. Así que, con mi pie libre, pisoteé la extremidad de la criatura. Pisoteé tan fuerte como era humanamente posible. El demonio que había estado devorando a la pobre muchacha lanzó un gemido inhumano que me atravesó los tímpanos y destrozó todas las ventanas del autobús. La extremidad se retrajo de mi tobillo y regresó al ser sombrío. Aproveché la oportunidad. Me levanté de un salto, me di la vuelta y me lancé hacia la ventana trasera del autobús, que ahora estaba sin vidrio. Me aferré al marco de la ventana con todas mis fuerzas y miré por última vez a la entidad oscura que se dirigía hacia mí. Luego, caí al suelo. Salí corriendo del autobús. La adrenalina me impulsaba a seguir adelante. No miré atrás. Seguí corriendo. A la velocidad a la que iba, creo que solo me llevó unos minutos llegar a las cálidas y acogedoras luces de la civilización. Miré mi teléfono y lloré cuando vi que tenía servicio. Reservé un taxi. Quería el destino más lejano posible. Elegí Manchester y luego tomé el primer tren a Londres. Durante las últimas 2 semanas he estado viviendo en un hotel. Sé que llegué un poco tarde, pero finalmente seguí el consejo de ese extraño en línea. Me mudé muy lejos. No salgo por la noche y definitivamente no miro por la ventana después de las 3 de la mañana.